ocasión me permito invitar a nuestros panelistas de este segundo espacio, que son personas con muchísima experiencia en esta temática. Para eso invito a la abogada Paola Campaña, está también el doctor Alejandro Ponce y Paulina Murillo, que se acerquen a nuestra sala, por favor. Para la metodología de este segundo panel, vamos a usar la misma que el primero, es decir, nuestros panelistas harán su presentación personal y luego abriremos a debate en el público. Nos acompaña en el primer espacio el doctor Alejandro Ponce Villasís, quien es máster en estudios legales internacionales. Él es también miembro del estudio jurídico Quevedo y Ponce. También ha sido abogado visitante del Center for Human Rights Legal Action en Washington. Él ha sido también profesor de la Universidad de San Francisco de Quito, director fundador de las clínicas jurídicas del Colegio de Jurisprudencia y profesor a tiempo completo en las cátedras de Introducción a los Derechos Humanos. Además, ha sido profesor de la Universidad de Simón Bolívar en la maestría en Derecho Constitucional, Justicia Constitucional. Además que también ha sido profesor agregado en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Doctor, con ustedes. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre lo que significa el acceso a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores. Sin embargo, sí quisiera compartir con ustedes, desde la perspectiva mía como defensor de derechos humanos, la visión que puedo tener sobre el origen de los derechos. En general, yo comparto la teoría de un profesor o ex profesor hoy de Harvard, Alan Dershowitz, quien nos dice que los derechos nacen esencialmente de los graves errores que se cometen dentro de las sociedades. En el caso de los derechos del consumidor, yo creo que precisamente ha nacido ahí, de los abusos que se han dado por parte del mercado hacia el consumidor, que es el último eslabón, el débil de la relación jurídica. Y si bien es cierto que existe legislación y ha existido legislación en nuestro país, es claro que la protección de un derecho no se agota con la existencia del cuerpo normativo. La existencia de una protección objetiva no necesariamente significa la protección subjetiva del derecho. A nosotros los abogados nos encanta cada vez que nace una nueva ley. Estamos felices. Es igual que cuando nace el guagua y vamos a felicitar a los papás. Y nos olvidamos. Nunca nos preocupamos por hacer efectivos los derechos que existen en las leyes. Y en el caso de los derechos del consumidor, si bien es cierto que, como hemos oído esta mañana, María José, que nos explicó, nos dio la historia sobre el desarrollo de la ley, no es menos cierto que en la práctica existe una deficiente protección de los derechos. Existe, y me voy a atrever a decir, una violación sistemática de los derechos de los consumidores. El mercado, en la actualidad, se encuentra diseñado para no brindar protección al consumidor. Yo no creo que el mercado pueda autorregularse cuando se trata de la protección al individuo. El Estado debe intervenir, al igual que interviene cuando se trata de la protección a la libertad personal, a la prohibición de la tortura, a los tratos discriminatorios. De exacta manera debe intervenir para brindar la protección que requieren y que requerimos todos los seres humanos como consumidores. Si me preguntan, ¿existe la disponibilidad de mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores? Mi respuesta va a decir, sí, existen, están ahí, han estado desde el año 90, están con la ley del año 2000, están en nuestra Constitución. Pero la pregunta no va por ahí, como les decía al inicio, la pregunta es, ¿se protegen eficazmente? Y aquí vamos a ver que no existe esa protección eficaz. No porque no exista la disponibilidad de acciones,
sino porque en la práctica resulta extremadamente complicado acceder a esta protección. Y aquí vamos a encontrar que existen dos cuestiones fundamentales. La primera, que en general el acudir a un reclamo por la defensa del consumidor por la vía judicial va a requerir la presencia de un abogado, que va a requerir el pago de honorarios, va a requerir que el abogado esté dispuesto a pelear y que además se venza esa cultura que tenemos los ecuatorianos de no reclamar. Los ecuatorianos no nos gusta reclamar. Y cuando nos ve alguien reclamando, dicen, ¿cómo reclamas? Y aquí no hay que reclamar las cosas. Eso conduce a que no exista una verdadera protección en la realidad. El segundo problema que vamos a encontrar, y me voy a detener un poco más en esto, es que la visión que tiene la actual protección que brindan las acciones, y hoy día María José también mencionó esto al final de su intervención, es que la protección es de carácter individual, o ha sido vista como de carácter individual. Si yo el día de mañana tengo un problema, que los vivo teniendo, con mi proveedor de internet, y tengo que demandarle al proveedor de internet, probablemente resulte mi acción exitosa, pero va a significar que este proveedor de internet cambie su conducta frente a los demás usuarios y consumidores. Hemos oído, no va a cambiar. Ahora, con la actual legislación, ¿será posible que se brinde una protección adicional a la del individuo que reclama? Le he estado dando vueltas al tema durante estos días, y hace un momento conversábamos también sobre esto, sobre si es de naturaleza penal o sobre si es de naturaleza de derecho de la competencia. No voy a entrar en eso, pero independientemente de si es de naturaleza penal o es de naturaleza del derecho a la competencia o es una rama independiente del derecho, el de la protección del consumidor, nuestra Constitución sí establece el deber de proteger a la víctima. Y en esto de deber de proteger a la víctima se ha impuesto como mecanismo la reparación integral. Y aquí tenemos que ver que cuando hablamos de reparación integral, no necesariamente va a estar vinculado con la víctima directa, sino también con todos aquellos que puedan resultar víctimas de una conducta que sea ilícita desde el ámbito del derecho de los consumidores. ¿Cómo puede salir una resolución en ese sentido? Simplemente imponiendo a quien es condenado por violación a los derechos del consumidor el deber de no reiterar la conducta, que es una medida de reparación que está ampliamente desarrollado desde la perspectiva de los derechos humanos. Si nosotros revisamos las sentencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana y de nuestra propia Corte Constitucional, se reconoce que deben adoptarse medidas para no reiterar la conducta infractora. Y nuestros jueces, al menos en mi criterio, tienen la capacidad de declarar y ordenar que no basta con que indemnice y repare específicamente al reclamante, sino que también se abstenga de continuar en esa conducta. Otro de los problemas que vamos a encontrar con respecto al tema de acceso y protección es la existencia, y algo se mencionó hace temprano, sobre la inclusión de cláusulas arbitrales en los convenios, en los contratos de adhesión. Si bien es cierto, existe en principio una prohibición de las cláusulas arbitrales, la propia norma dice, salvo que el propio consumidor acepte. ¿Y qué es lo que he encontrado? Que existen contratos de adhesión en los que se añade un segundo campo en el que hay que poner una X para decir, acepto el someterme a arbitraje. Ventajosamente, ya han existido unos pocos casos en los que tribunales arbitrales en el Ecuador han dicho, esta área no me compete, aun cuando se haya sometido a arbitraje.
y por lo tanto no puedo discutir aquello que está previsto como derecho del consumidor porque no es un ámbito en el que necesariamente es transigible y por lo tanto no es posible de ser sometido a arbitraje. Sin embargo, la mera existencia de la cláusula compromisoria conduce a que las víctimas de violaciones de sus derechos como usuarios de consumidores se abstengan de demandar, porque lo primero que van a hacer es ir a la cámara que corresponda o al centro de arbitraje que corresponda y le van a decir el valor mínimo para pagar son $3.000. Pero si lo que yo me endeudé en el plan de internet son de $200, no voy a discutir y es un disuasivo. Finalmente, el tercer problema que encontramos a mí y mi criterio es que no existe un ámbito de protección administrativo que sea destinado de manera exclusiva a la protección del consumidor. Si bien es cierto, la Defensoría del Pueblo tiene y ha tenido un rol importante en esto, la defensa ha estado esencialmente dirigida a los casos individuales y no ha existido una autoridad administrativa que genere una verdadera protección de manera general, imponiendo reglas o estableciendo reglas y estableciendo mecanismos de supervisión administrativa, como sí existe en el Perú en el caso del Indecopi, que hemos oído esta mañana. Y precisamente la ausencia de este mecanismo administrativo puede conducir a que exista una deficiente protección de los casos, de las situaciones de defensa del consumidor. No tengo yo las estadísticas, creo que Paola va a hablar más tarde de las estadísticas, no voy a meter en eso, pero creo que los números son mucho más bajos que los que nos hablaron esta mañana en el Perú. Si vemos que un ente administrativo como la Superintendencia de Control de Poder de Mercado podría también asumir ciertos roles, ya vemos que aun cuando tiene aparentemente bajo la ley de control de poder de mercado ciertas facultades, vemos que es esencialmente ineficiente. Ayer revisaba, por ejemplo, que existen una serie de manuales que han sido propuestos, pero que no han sido aprobados. Y ello, en mi criterio, responde precisamente a los intereses del mismo mercado que no quiere ver restringidos el abuso de su poder en el medio. En suma, tenemos que, en mi criterio, buscar mecanismos judiciales que resulten más sencillos, que tengan efectos erga omnes y mecanismos administrativos que brinden una protección semejante a la que ha brindado el Indecopi en el Perú. Gracias. Agradecemos a Alejandro Ponce por su participación y haciendo hincapié a sus palabras. ¿Cuál es el acceso que tenemos los consumidores a justicia? ¿Qué tan fácil es presentar una queja o un reclamo a una entidad judicial? Sí, sobre esto va a ahondar un poco más Paola Campaña. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Paola Campaña es parte del Consejo de la Judicatura. Ella es jueza de primer nivel en materia penal. Es máster en acción política, fortalecimiento institucional y participación ciudadana en el Estado de Derecho. Ella también es máster en ciencias sociales con mención en ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, ha sido también docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales, de la Universidad Central del Ecuador, también de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero y también de la Universidad Internacional SEC. Cedo la palabra a Paola para que nos comente un poco más respecto ya qué pasa después de ese un poco negado acceso a justicia, desde su experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Primero, buenos días con todos los asistentes. Muchísimas gracias a la Defensoría del Pueblo por esta invitación. Yo considero que es necesario realizar más discusiones en torno al tema de defensa del consumidor, en el que al menos en el país hay tan poca producción de conocimiento. Y bueno, ya nos dijeron en estas jornadas cómo ha iniciado la protección a los consumidores en el país. Sin embargo, voy a hacer solo referencias puntuales a dónde ha iniciado la protección judicial. Y
fue a partir de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el año 2000, en donde se incorpora el espacio judicial a través de la apelación, porque en ese momento la competencia para juzgamiento de este tipo de infracciones estaba otorgada a los comisarios de policía. Y en segunda instancia se otorgó la competencia a los jueces de lo penal. Posteriormente, en el año 2009, se genera el Código Orgánico de la Función Judicial y con este se crea la figura de los jueces contravencionales, quienes asumen las competencias que en un momento fueron otorgadas a los comisarios de policía en materia penal y en materia de defensa del consumidor. Sin embargo, de que esto se creó en el 2009, realmente se implementó en el año 2011, en donde se crean los primeros juzgados de contravenciones. Posteriormente, frente a la capacidad y a las facultades otorgadas por el Código Orgánico de la Función Judicial al Consejo de la Judicatura, se elimina un poco la figura del juez contravencional como juez independiente y se otorga a los jueces de garantías penales las competencias de jueces de contravenciones, jueces de garantías penitenciarias y jueces de garantías penales, generando una especie de juez penal multicompetente. Ahora, con este pequeño antecedente, sí me gustaría un poquito, a mí sí, entrar en la naturaleza jurídica de la protección de la defensa del consumidor, que yo considero que ha sido incomprendida en el país. A ver, en la parte procedimental de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor juzga las infracciones generadas en esta materia. Si bien es una norma que establece un catálogo infraccional, que podríamos decir que establece una tipología de conductas que son sancionadas, su naturaleza jurídica sí genera varias controversias, sobre todo aquí en el país. Se hace referencia a que es una materia un tanto híbrida en su protección y tramitación. ¿Por qué? Ha incorporado como inicio del procedimiento mecanismos de interposición de naturaleza penal. El artículo 84 de la ley que establece el procedimiento identifica que estos procesos inician por denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. Esta excitativa fiscal ya inexistente actualmente en el ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Y su competencia y jurisdicción ha sido otorgado a jueces de materia penal, como son los jueces de garantías penales, que ahora incorporan la competencia para conocer materia contravencional penal y materia de garantía penal. Sin embargo, de esto, su sustanciación tiene una norma propia, con un procedimiento especial específico establecido en la ley, que mantiene como norma supletoria, según el artículo 95 de la ley, la norma procesal civil. ¿Ya? Como referencia adicional a la norma penal, se establecía en el artículo 87 el establecimiento de una doble sustanciación, porque el artículo 87, pese a establecer la obligatoriedad de la condena a daños sin perjuicios, establecía que estos daños debían ser tramitados conforme el 391 del Código de Procedimiento Penal, a través de un proceso verbal sumario tramitado en cuerda separada por el mismo juez que juzgaba la infracción. No obstante lo señalado, y en esto sí es una posición un poco individual que puede no ser compartida por todo el auditorio ni los otros expertos, pero para un sector amplio de la doctrina, la defensa del consumidor forma parte del derecho de la competencia y está por tanto más relacionado con el derecho comercial que con el derecho penal.
tal posición aparece lógica desde mi punto de vista, pues las relaciones entre proveedores y usuarios nacen de relaciones comerciales mercantiles y las infracciones reguladas por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor constituyen infracciones de índole contractual. Ahora, por tanto, resultaría falaz arguir que porque el juez de garantías penales posee competencia y jurisdicción para su conocimiento, se trate de una contravención o infracción de índole penal. Fue clara la intención del legislador, yo pienso, de que la defensa del consumidor no es un tema penal, que con las últimas reformas no fue incorporado como un capítulo del Código Orgánico Integral Penal, que conforme comentábamos anteriormente, recoge todas las infracciones de naturaleza penal que estuvieron inclusive reguladas en otros cuerpos normativos que no eran el Código Penal. Ahora, se creó una norma independiente y separada, pudiendo haberse incluido dentro de cualquier otra normativa específica, se le dio preeminencia sobre las demás normas a través de una ley orgánica. Inclusive el artículo 1 dentro del ámbito y objetivo establece que estas disposiciones son de orden público, de interés social y que prevalecen sobre otras normas del ordenamiento jurídico. Al redactarse el COIP, como señalaba, no se incorporaron y también en las disposiciones transitorias y derogatorias no hubo una derogatoria expresa de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Y pese a que se reformaron los artículos 225 y 231 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece las competencias para los jueces de contravenciones y los jueces de garantías penales, no se reformó la competencia establecida para el conocimiento de Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Estos elementos, a mi juicio, nos permiten identificar que se trata de una materia independiente a la penal, que sigue reglas propias contempladas en la normativa especial y que por lo tanto no le son aplicables las normativas contenidas para materia contravencional penal. ¿Ya? Respecto del trámite, si bien el trámite está establecido en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, es un trámite sumamente escueto, es un solo artículo. Por lo tanto, ha requerido por parte de los administradores de justicia llegar a criterios judiciales unificados para poder implementar su aplicación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Y digo hemos porque yo me he desempeñado como juez de contravenciones en un inicio y ahora como juez de garantías penales desde la creación de los juzgados de contravenciones. Entonces, la norma establece que estas acciones inician por denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. Como les decía, ya no existe la excitativa fiscal. Sin embargo, para tramitar una denuncia y una acusación particular, la única norma que se tiene es el Código Orgánico Integral Penal. Por lo tanto, ¿qué se debe exigir? El cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma y el cumplimiento de las formalidades que también establece la norma. Esto implica un reconocimiento de la denuncia y de la acusación particular. Esto nos genera un problema y una desventaja de la norma desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque este reconocimiento viene seguido de la advertencia respecto de la responsabilidad de presentar denuncias o acusaciones que resulten temerarias o maliciosas. Es decir, que yo le veo a esto también como una primera barrera al acceso a la justicia, porque cabe la declaración de malicia y temeridad, y desde este punto de vista la declaración de malicia y temeridad acarrea responsabilidades tanto de orden civil como de orden penal, pudiendo ser sujeto de ser sometido a un proceso penal de acción pública. La norma establece en el procedimiento que se realizará mediante una audiencia de juzgamiento oral.
el procedimiento ya de juzgamiento, posterior a la calificación y citación con el nivel inicial. Si bien la norma no lo contempla, sí, de manera usual y habitual, los jueces abrimos previo a la instalación de la audiencia de juzgamiento una fase conciliatoria. ¿Amparados en qué? En la normativa supletoria. En su momento el artículo 402 del Código de Procedimiento Civil y actualmente las normas contempladas tanto para la conciliación como para la transacción en el Código Orgánico General de Procesos. Y amparados en el artículo 190 de la Constitución. Una gran parte de los procesos se resuelven a través de mecanismos conciliatorios, que son reconocidos posteriormente en sentencia. Si no hay posibilidad de este mecanismo conciliatorio, se abre la audiencia de juicio en donde se contesta la denuncia o acusación particular, se evacua la prueba en donde el juez deberá realizar su auto interlocutorio respecto de la prueba, aquella que sea admisible y aquella que no, y posteriormente se resuelve. Yo creo que por la experiencia del juez penal suele haber unos alegatos de cierre. No me voy a quedar más en el trámite porque se nos escapa un poco el tiempo y quiero ir a los números, aunque me hubiera gustado hablarles un poco de las ventajas que yo le veo a esta norma también. Porque sí hay ventajas y no solamente hay desventajas en la aplicación de la norma a través de la Administración de Justicia. Sin embargo, de esto quisiera irme un poco a los números, porque los números son muy desalentadores. Desde el año 2011 a nivel nacional en el Ecuador han sido tramitadas 6.820 causas, lo cual es un número sumamente bajo de atención de estos reclamos por parte de la Administración de Justicia. Ahora, esto se debe a todas las barreras de acceso que ha establecido mi predecesor, pero también es necesario ver que de estas 6.820 han sido resueltas 5.878. Es decir, que la atención ha sido muy amplia en el espacio judicial. Si bien pocos casos han llegado, los casos que han llegado han sido debidamente atendidos, manteniéndose un equivalente al 86.18% de causas resueltas. Es decir, que la administración dada por la administración de la respuesta dada por la Administración de Justicia ha sido alta. Se mantienen en trámite únicamente el 13.81% de las causas ingresadas. La tendencia a nivel provincial es bastante parecida que lo que se hace a nivel macro. En cuanto a la forma de determinación de los procesos, los datos proveídos por la Dirección Nacional de Estudios Juridimétricos y Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura no son concluyentes, porque la forma de determinación no ha sido registrada en forma específica por los operadores de justicia y los datos presentan un porcentaje alto de causas en las que no se determinó la forma de determinación, el que equivale al 55.30%, que se determinó solo sentencia, pero no se estableció si fue sentencia condenatoria, sentencia absolutoria, aceptando la demanda, negando la demanda, sentencia mixta o acuerdo transaccional. Sin embargo, de los datos restantes, de los que sí hubo cómo hacer esta determinación, que equivalen al 44.7%, el 16% de las sentencias equivalen a sentencias aceptando demanda, sumado al 22.53% que equivalen a sentencias condenatorias. Y el otro porcentaje alto responde a acuerdos conciliatorios en un 16%. Muchas gracias por su atención, muy amables.
Paola, muchísimas gracias por la participación, por estas cifras. Como estamos viendo en este conversatorio, los derechos de las personas consumidoras están por sobre los derechos humanos, ¿son parte de los derechos humanos o son derechos humanos? Los derechos de las personas consumidoras como derechos humanos tienen este tipo de barreras de acceso a la justicia. ¿Qué tan fácil es para un consumidor, ¿sí?, como nosotros, de un nivel medio, tal vez instruido, de una situación económicamente mediana, sí, que tiene algún tipo de queja o reclamo frente a un producto que no es de un alto valor? Creo que es importantísimo recalcar en este espacio que los derechos de las personas consumidoras no tienen un valor cuantitativo, sino un valor cualitativo. Esta misma relación, ¿sí?, que tiene un poco de desventaja, por decirlo poco, frente al poder que podría tener el proveedor, el consumidor es la parte vulnerable de esta relación. Sobre esto va a sentar muchísimo más Paulina Murillo, quien es adjunta de Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo, que además tiene una larga trayectoria en el ámbito de los derechos de las personas consumidoras. Ella es abogada de los juzgados y tribunales de la República por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ella también fue directora nacional de denuncias y reclamos de la Defensoría del Pueblo. Además ha sido miembro y grupo asesor de expertos del programa COMPAL. Ella fue directora de Defensa del Consumidor en la Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor en el Ministerio de Industrias y Productividad. Además ha sido asesora legal y coordinadora de la Unidad Legal de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y ha sido consultora para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en calidad de coordinadora de la Secretaría ad hoc de la Red Institucional de Competencia. Con ustedes, Paulina Murillo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Yo les invito, por favor, a que observen una lámina que va a aparecer en este momento. Cristina terminaba su presentación diciendo: todas las personas somos consumidoras y usuarias, y en una situación promedio, que estamos ya en situación de vulnerabilidad y desventaja, nos encontramos en el centro de esta multiinstitucionalidad del Estado ecuatoriano. Yo les hago una pregunta: si ustedes tienen un problema, un reclamo frente a un bien o servicio relacionado a su derecho a la salud, porque si bien parte de una relación de consumo, detrás de las relaciones de consumo hay un derecho humano detrás: salud, vida digna, vivienda adecuada y demás. Si tenemos un reclamo porque nos intoxicamos con un producto que no cumplía con las condiciones de inocuidad, o una mala prestación en una prestación del servicio de salud de un hospital público o de un hospital privado, ¿a quién deberíamos acudir? ¿Acaso ustedes conocen dónde? Pues miren, el consumidor está en el centro de esta institucionalidad. En el caso que puse, la persona podría optar por ir a la Defensoría del Pueblo, quizás sabe que puede ir al Ministerio de Salud o a la Agencia de Regulación de Aseguramiento de la Calidad y Medicina Prepagada o al ARSA. Lo mismo sucede en telecomunicaciones. Si tenemos un problema con la telefonía celular, la telefonía fija, lo que decía el adjunto de Derechos Humanos con el tema del cobro de las coactivas, por ejemplo, todo este tema, ¿sabemos a dónde ir? Tenemos ahí en el tema de telecomunicaciones un Ministerio de Telecomunicaciones, una Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. En electricidad es lo mismo: Ministerio de Electricidad y Agencia de Regulación y Control de Electricidad. En turismo, en transporte, en obras públicas, como pueden ver, y cada una de estas instituciones tiene un procedimiento administrativo específico para regular la protección de los usuarios. Siendo que el consumidor ya está en una situación de desventaja, de desequilibrio reconocida por la Constitución, por las directrices de Naciones Unidas, le corresponde averiguar dónde, cómo, cuándo y cómo acceder a estos mecanismos de reclamación. ¿No creen entonces que esta situación de vulnerabilidad de las personas consumidoras y de desventaja no se vea agudizada por el ente estatal, por el organismo estatal, que no ha determinado, a diferencia de otros países, cómo proteger adecuadamente a las personas consumidoras? Yo comparto lo que decía María José Troya en el panel en la mañana. Yo sí creo que ha habido
un estancamiento referente de el desarrollo de los mecanismos efectivos de protección y promoción de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. No quiero repetir, ahondar en toda la evolución histórica que María José Troya tan detalladamente nos hizo, pero por ejemplo, algunos datos históricos que nos permiten revelar en qué punto estamos en este 2018. En 1990 la Ley de Defensa del Consumidor, en 1996 el primer reconocimiento de los derechos constitucionales de las personas consumidoras, en 1998 dentro del sistema de economía social de mercado se da incluso ya un reconocimiento a la asociatividad, viene el Plan Nacional, producto de esto viene el Plan Nacional de Derechos Humanos que se asentó en los planes operativos de derecho del consumidor, donde ya se reconocía que los derechos de las personas consumidoras y usuarios, salud, seguridad y demás son derechos humanos. Posteriormente viene la Ley de Defensa del Consumidor, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, con los criterios que ya mencionó Paola Campaña, que es una ley orgánica de interés público, y otros panelistas que ya mencionaron que se consagra el indubio pro consumidor, la inversión de la carga de la prueba, situaciones básicas y elementales para la protección del consumidor, indudablemente. Pero, ¿qué más viene, no? En el 2008… se promulga la actual Constitución de la República del Ecuador, en la que en el capítulo 3 se habla de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, y en la sección 9 de este capítulo existen los derechos específicos de las personas consumidoras y usuarios. Indudablemente fue un avance, un desarrollo. Paralelamente, en el 2015, el 22 de diciembre del 2015, se dan las últimas modificaciones de las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, donde se incorpora, por ejemplo, la responsabilidad que tenemos los consumidores en el consumo sostenible. Se da un paso del consumo responsable al consumo sostenible, es decir, la responsabilidad que yo tengo con la generación presente, futura, en todos los ámbitos, económico, social, cultural y ambiental. Hablaban en la mañana la responsabilidad que tenemos sobre el consumo del plástico. ¿Cuál es la relación y la responsabilidad que tenemos los consumidores con el cambio climático? ¿Qué mundo le estamos dejando a las personas que vienen en las generaciones futuras? Había, por ejemplo, una mesa andina de consumidores dentro del seno de la CAN. Esto pasó en el 2009, no se ha podido reactivar hasta el momento. No ha habido unas iniciativas fuertes por parte del Estado. Había un ministerio, existe un ministerio con una subsecretaría de competencia y defensa del consumidor. La parte de competencia se fue a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, y la parte de consumidor, ¿qué pasó por parte del Estado administrativamente? Yo creo que el Estado ecuatoriano sí le debe a las personas consumidores y usuarios mecanismos efectivos que garanticen la protección y promoción de los derechos de las personas consumidoras. Por ejemplo, recientemente se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida, que es el que nos va a regir desde el 2017 al 2021. Debo confesar que por un esfuerzo casi muy fuerte, ¿no?, muy fuerte de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, logramos con acciones de incidencia que SEMPLADES incorpore la protección y promoción de los derechos de las personas consumidoras y usuarios, cuando ya en el 2010 ya se había incorporado y no se lo había visualizado. Por eso es que estos espacios de debate y construcción colectiva son tan importantes, porque hemos escuchado la vocería de la sociedad civil organizada, del Tribunal Andino de la Comunidad de la CAN, tenemos la presencia de abogados litigantes que son personas comprometidas, que por amor a los derechos de las consumidoras están aquí, a toda la Defensoría del Pueblo en sus diferentes organismos, al Consejo de la Judicatura y a todos los espacios. Tenemos aquí representantes de agencias de regulación y control, de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, que estoy segura que están aquí porque sabemos que tenemos que construir colectivamente cuál es el mecanismo adecuado de protección de consumidores. En otros países, por ejemplo, el Ecuador es uno de los pocos que no tiene una instancia articuladora, armonizadora, que determine la política pública de defensa del consumidor. Por ejemplo, algunos ejemplos, no importa cuál es el modelo mejor para el consumidor, este no es el momento de debatir, creo que es el primer paso para luego avanzar a los siguientes debates. Pero, por ejemplo, tenemos autoridades autónomas, pensemos en el Perú, el INDECOPI, pensemos en Chile, la CERNAC, tenemos la Superintendencia de Comercio e Industrias en Colombia, donde se llevan autónomamente la protección de los derechos de las personas consumidoras. En otros espacios, como Brasil y Paraguay, son parte de los ministerios de justicia.
Dentro, por ejemplo, tenemos en Argentina, dentro del Ministerio de Producción, donde existe regulación y protección específica. Y en todos estos países, además, coexisten con defensorías del pueblo o comisiones o comités de defensa de derechos humanos. La situación y el tig del asunto es el abordaje. El abordaje es diferente. De hecho, la Defensoría del Pueblo del Ecuador tiene un mandato constitucional y legal que vamos a responder. De hecho, lo estamos haciendo todo el tiempo, pero queremos hacerlo óptimamente y de mejor manera. Lo que nos corresponde son, ya los dijo Francisco en la mañana, situaciones de abordajes como fue el tema de cocinas de inducción, acciones de protección, o por qué no reactivar desde los derechos humanos la acción colectiva. Hay 1000 formas que podemos seguir sirviendo a la población, la Defensoría del Pueblo, indudablemente, pero también creemos que el Ecuador se merece, que la población, que los 16 y más millones de ecuatorianos y ecuatorianas merecemos tener una instancia articuladora, armonizadora, que determine la política pública de defensa del consumidor. Uno de los panelistas ya lo dijo. Estas instituciones de defensa del consumidor determinan cuáles son los criterios de protección a las agencias de regulación de cada bien y servicios. Le dirá, por ejemplo, a las agencias de telecomunicaciones, en turismo, en salud, en educación, que tienen que establecer en sus tarifas, por ejemplo, criterios inclusivos o mecanismos inclusivos para personas con discapacidad, personas adultas mayores, o mecanismos que protejan cuando los usuarios son niños, niñas y adolescentes. Y la Defensoría del Pueblo, en este modelo de protección, estará vigilante, como le corresponde, hacer acciones de protección y demanda al Estado de cómo hacer el abordaje y garantizar la exigibilidad de derechos. El modelo por tiempo, no me voy a explayar mucho, pero les invito a que investiguen el modelo de protección de consumidores en Brasil. Es un sistema nacional de defensa del consumidor que recae en una Secretaría Nacional de Consumidores de la Senacom, que pertenece al Ministerio de Justicia, y está articulado con la sociedad civil, con el Ministerio Público, porque recordemos lo que dijo mi compañera jueza, ¿no? ¿Qué pasa, o decía el doctor Ponce, qué pasa con todas las barreras que tenemos como personas consumidoras de acceder a la justicia? Por eso es importante que la Defensoría Pública también esté inmersa en esta situación, cómo garantizar mecanismos efectivos de acceso a la justicia, ¿no? ¿Cómo fortalecer el tema judicial? A mí me encantaría que la siguiente vez que nos sentemos aquí en unos años más, ojalá fuera menos, podamos decir, existe un fallo reiterativo en temas de consumidores. Obviamente hay que superar la barrera de que la apelación se ejecutaría las sentencias. Se deberá hacer una reforma legal al respecto, indudable. O lo que decía Roberto Rojas en la mañana, llevar casos de consumidores y usuarios a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo quisiera ver una sociedad civil, es importantísimo la labor que ha realizado la Tribuna del Consumidor y otras organizaciones de consumidores que veo presente aquí, que desde hace muchos años. O lo que decía, no sé qué persona le presentó la pregunta a la señora defensora, cómo apoyar a la sociedad civil para que exista dentro de estos consejos consultivos de defensores de derechos humanos, tal vez una comisión específica donde se aborde los derechos de las personas consumidoras. Yo quisiera ver una sociedad civil organizada, lo decía el magistrado, que promueve una cultura de reclamo. Para mí no hay un mejor regulador del mercado y un mejor demandante y que exija el cumplimiento de sus deberes de respeto, protección y de tomar medidas del Estado que un consumidor y consumidora empoderado y empoderada. En otros países se ha avanzado mucho, yo creo que hay un retroceso en el Ecuador, pero este espacio que aprovecho para agradecer a la defensora y a todos los colaboradores de las diferentes instancias de la Defensoría del Pueblo que le han dado el apoyo para que empezamos a debatir. Pero lo que viene de aquí ya hemos debatido, son derechos humanos, no son derechos, se pertenece al derecho a la competencia, no es un híbrido, pueden ser puntos de vista. Lo importante es que de aquí salga la construcción colectiva de propuestas reales. Es importante, para concluir, quiero ratificar una posición que la mantengo y que la he mantenido siempre en nuestros diferentes ejes de trabajo y acciones de la adjuntía. Que el Estado ecuatoriano garantice una protección y promoción efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarios, indudablemente es una contribución al cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Pensemos en el objetivo 1, por ejemplo, erradicar a la pobreza. La pobreza va
más allá de no tener recursos, es acceder, la posibilidad de acceder a servicios básicos como agua, saneamiento, alcantarillado, electricidad, que tienen que ver claramente con el derecho a la vida digna de las personas, ¿sí? Pensemos en otro objetivo, el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento. El objetivo de reducción de las desigualdades, si partimos que el consumidor está en una situación de desequilibrio, cómo el Estado ecuatoriano tiene que a través de sus acciones tratar de acortar esa brecha de desigualdad que existe, cómo se tienen que tomar medidas que protejan a las personas consumidoras y usuarios cuando son personas adultas mayores, personas de otros grupos de atención, personas con discapacidad, personas quichua hablantes. Lo mencionaron en el caso de cocinas de inducción. ¿Cómo se puede pensar que a una persona quichua hablante le vendían un servicio relacionado, un servicio sí por una casa privada, pero que está dentro de un programa del Estado? A una persona quichua hablante le vendían en español, en castellano, y porque la persona que además tenía una instrucción básica dibujó su nombre, me pretendían decir que ese contrato es un contrato válido y que tenía que cobrarse a través además de una planilla, o sea, estaba asegurado el cobro, y si no pagaba se le cortaba el servicio de salud. Cómo a partir de una relación de consumo se interrelacionan otros derechos. Pensemos también en el objetivo 12 de producción y consumo sostenible. Ahí yo le quisiera atar con la responsabilidad que tenemos las personas consumidoras de consumir sosteniblemente y la responsabilidad que tenemos, como dije, al cambio climático. Me permito unos segundos más para agradecer, como dije, a todas las diferentes unidades de la Defensoría del Pueblo, al equipo de la Adjuntía de Usuarios y Consumidores, al despacho de la señora defensora, a la Organización de Estados Americanos, OEA, que muy generosamente desde hace varios meses está impulsando y apoyando que el Ecuador tome estas medidas desde los diferentes abordajes, al Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, a la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios y a otros representantes de la sociedad civil, a las personas comprometidas, litigantes y defensores de derechos humanos que están aquí, como dije, porque estamos convencidos que esto nos permite el mejoramiento, al Consejo de la Judicatura por el apoyo. Ojalá las estadísticas suban y me alegra y me congratulo saber que de esos 1000 casos por año, un poco más, quizás el 86% tiene una resolución. Realmente me congratula y obviamente se trata de mejorar. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Si hay algo que se me queda, seguramente Cristina va a hacer una conclusión final. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Paulina. Realmente este es un tema, como lo habíamos mencionado desde el principio, que nos abarca a todos. Todas y todos somos consumidores. Tengo algunas preguntas, sobre todo una específica que quisiera pedir en este caso a Paulina, que aclaremos un poco. La Defensoría del Pueblo tiene competencia para sancionar jurídicamente a un proveedor denunciado, o solo se limita a llamar al consumidor y proveedor a llegar a un acuerdo. Muchas gracias. La Defensoría del Pueblo, por su naturaleza de ser institución de derechos humanos, no tiene poder sancionatorio, no le corresponde sancionar. Nosotros, dentro de nuestros trámites defensoriales, tenemos uno que es sumario de usuarios y consumidores, que busca un acercamiento, una audiencia de conciliación entre las partes, se llega a un acuerdo, pero no es vinculante. Eso es una debilidad quiero decir, frente a la atención que tiene que dar el Estado, pero es propio de nuestra naturaleza, no nos correspondería que sea vinculante, ¿no? No tenemos un proceso sancionatorio. Existe otro mecanismo, que es las investigaciones defensoriales, que concluirán en una investigación defensorial, en un exhorto a las diferentes instancias del Estado para que tomen las medidas correctivas de protección de derechos. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional en el público. Sí, ya le recojo. Para la doctora Campaña, ¿qué impacto tienen los informes motivados realizados por la Defensoría del Pueblo en los procesos de contravenciones? Bueno, como ya dijimos, no es un proceso contravencional, sino tendríamos que aplicarle las normas inclusive de la prescripción para contravención penal. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece claramente que el informe de la Defensoría
del pueblo es un elemento más dentro del acervo probatorio y que deberá ser evaluado por el juez de acuerdo a su sana crítica. Esto no es una crítica a la Defensoría del Pueblo, pero muchos informes emitidos en ese espacio establecen solamente presunciones, y en materia probatoria las presunciones no constituyen prueba. Entonces, normalmente no pueden ser evaluados de manera más profunda por realizar ese tipo de pronunciamientos. Sin embargo, dentro de las ventajas que establece la norma sí fue una norma que recogió que tiene recogidas varias de las directrices internacionales dadas por varios organismos internacionales. Dentro de esto está la interpretación pro consumidor, y con esto lo que en materia doctrinaria se establece como la carga dinámica de la prueba. Al ser el consumidor quien tiene la menor capacidad probatoria, la carga de la prueba la tiene el proveedor, y es el proveedor el que debe probar que brindó el servicio de manera eficiente, que proveyó del bien o servicio, y normalmente ese es el esquema de valoración probatoria que se maneja en el proceso judicial. Muchas gracias, Paola. Como estamos viendo en este panel, y bueno, yo a diferencia de José sí estoy con el tiempo un poco corto para terminar este panel, pero hay una pregunta que está dirigida a Alejandro Ponce, ¿sí? Que nos preguntan, ¿qué puede hacer el consumidor frente a la competencia desleal y la piratería? A ver, yo creo que hay dos temas distintos. El caso de la competencia desleal está vinculada a las relaciones que se da entre proveedores de un mismo servicio o de unos mismos bienes y que conducen actividades que resultan de alguna manera ilícitas dentro de las conductas leales del mercado. El realizar cierto tipo de publicidad, por ejemplo, que sea peyorativa para la competencia, es una clara forma de competencia desleal. Y en realidad puede tener cierto impacto para los consumidores porque pueden no llegar a tener la información adecuada sobre los bienes o servicios a los cuales desean acceder. Pero creo que resulta aún más grave para los consumidores el tema de la piratería. ¿Qué es lo que significa la piratería? Y esto viene del derecho de propiedad intelectual, en el que esencialmente se simula una marca, una patente o un nombre comercial para pretender ser alguien distinto. Regularmente nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en ropa, que existe una piratería absoluta, y podemos encontrar, por ejemplo, alguna vez vi unos zapatos marca Mike, pero unas camisas marcas SOS, que simulan ser marcas notorias y conocidas. Sin embargo, el problema no está en este tipo de piratería, que es la que nosotros vemos, sino esencialmente en un aspecto grave, que es el de la salud. Existe a nivel mundial un serio problema de producción de medicamentos que no son ejecutados, no son preparados bajo las normas sanitarias adecuadas y se presentan como si fueran medicamentos de marca o que son medicamentos bajo ciertas patentes cuando en realidad no lo son. Y ello pone en riesgo esencialmente a la salud de los consumidores y usuarios. Igualmente podemos encontrar en otros aspectos que también podría poner en riesgo a los consumidores y usuarios el hecho de que exista piratería, por ejemplo, en repuestos de vehículos. Pongámonos a pensar unas pastillas de freno que no sean originales y que no cumplan su objetivo, que es el de frenar. Y así podemos seguir. Pero el mayor riesgo está dado esencialmente porque se pone en riesgo salud, vida e integridad personal de las personas a través de los productos pirateados.
Muchas gracias, Alejandro. Si bien es cierto, es importante recalcar que la materia del derecho al consumidor es una materia proteccionista, muy parecida a la del derecho laboral, por ejemplo. Sí, lo que busca siempre es proteger al más vulnerable. Hay una pregunta que está dirigida a Paulina Murillo y que dice, ¿usted piensa que las entidades públicas donde usted recomienda que se detalle los respectivos reclamos tienen independencia para solucionar los reclamos de los consumidores? Bueno, no creo que estoy en la capacidad de decir si puede o no puede tener independencia política, pero sí un poco le voy a hablar de la independencia técnica, es decir, son agencias de regulación y control que indudablemente son adscritas a un ministerio, por lo tanto pertenecen al Ejecutivo. Y su razón de ser son técnicamente decir cómo se debe prestar adecuadamente el bien o servicio, ¿sí? Sin embargo, justamente por esta situación, y es el modelo que tenemos actualmente en el Ecuador, ratifico la importancia que exista este organismo coordinador y articulador, porque él será el que pueda cortar cualquier situación dando las directrices armonizadas a las directrices de Naciones Unidas, a los otros instrumentos de derechos humanos, a la Constitución de la República, a principios específicos que digan cómo tiene que ser la política pública a través de las resoluciones, reglamentos, cualquier otra forma en que se regulen los diferentes bienes y servicios. Muchas gracias, Paulina. Uno de los objetivos de este tipo de eventos que está realizando la Defensoría del Pueblo justamente es abrir estos espacios de debate. Los consumidores y usuarios del Ecuador nos falta muchísimo por educarnos, desde una autoeducación de conocer cuáles son nuestros deberes y obligaciones como nuestros derechos y así también empoderarnos un poco de cuáles son nuestros derechos como consumidores. Tengo algunas preguntas para este panel que se me quedan pendientes, sin embargo, nosotros les haremos llegar las respuestas ya que tenemos identificadas algunas preguntas. Adicional, en sus carpetas, ustedes tienen unas fichas con unas preguntas a responder. Una vez que hemos concluido este conversatorio, yo quiero extender el agradecimiento a ustedes por asistir, porque este país, la única forma que encuentra soluciones es empoderándonos desde una construcción social de todas y todos. Los derechos de los consumidores son unos derechos que los tenemos desde hace mucho tiempo atrás, pero estoy convencida de que todos y cada uno de ustedes el día de hoy conocen un poco más de sus derechos. Les invito a que contesten las preguntas de sus fichas y a la salida van a tener unos papelotes para que ustedes los puedan ir pegando. Muchísimas gracias por la colaboración y seguramente nos veremos en unos próximos espacios. De este conversatorio tendremos una memoria que será un insumo de un informe situacional que la Defensoría del Pueblo lo está preparando y así exigir al Estado la protección específica y especializada que los consumidores merecemos. Muchísimas gracias y buen día.